Bienvenidos al show sudamericano. Comenzamos en Argentina, donde la fecha FIFA mantuvo en pausa la Superliga, pero hubo novedades importantes en la Copa, ya que se conocieron a sus finalistas. El primero en clasificar fue Central Córdoba, que sigue haciendo historia, luego de eliminar a Lanús en un partido exigente por el calor y la garra del Granate, que buscó la igualdad por todos los medios. Pero el golazo de Vega fue suficiente para poner al Ferroviario en su primera final de Copa. Allí se las verá con River, que en un partido incómodo ante Estudiantes por momentos se le complicó, pero supo administrar la ventaja, y con la jerarquía usual los de Gallardo fueron letales en los finales de cada tiempo y lucharán por un título que los acerca al sueño del triplete. Falta lo más importante en todos los torneos, pero River está en una oportunidad histórica para lograr algo parecido a lo que consiguió en el 86, donde River se hizo con la triple corona, torneo de primera división, Copa Libertadores y la Intercontinental. ¿Creen que este equipo lo conseguirá? Otro que también puede hacer historia es Paulo Díaz, que puede seguir siendo un orgullo para el fútbol chileno. Descubran cuál sería el hito que puede alcanzar el defensa en Lima en esta nota de OneFootball. El link lo encontrarás aquí abajo en la descripción, junto con el enlace de descarga gratis de esta predilecta para los aficionados de la actualidad del fútbol. Y hablando de novedades de la gran final de Lima, Alejandro Domínguez en un comunicado resaltó que el partido romperá todos los récords en audiencia de la Copa, ya que potencialmente se espera que el partido sea seguido por 3.000 millones de personas en más de 180 países de los 5 continentes el próximo sábado 23 de noviembre, donde tanto River como Flamengo no solo lucharán por la gloria eterna, sino también por un premio confirmado de $12 millones para el campeón y 6 para el subcampeón. Por otro lado, se confirmó el lugar donde se levantará el FanFest oficial de Conmebol para la final en Lima. Este estará ubicado en los Domos Art de San Miguel, un predio que se encuentra a 20 kilómetros del Estadio Monumental. Y como dato curioso, veamos cuál de los dos finalistas llega con mejor rendimiento según los números que han cosechado de camino a la final. River tiene 19 puntos, producto de 4 victorias, 7 empates y 1 derrota, lo que le da un rendimiento del 52,7%, algo más bajo que el de Flamengo, que con 6 victorias, 3 empates y 3 derrotas, llega con una efectividad del 58,3%. Ambas cifras nada descollantes, pero el Fla llegaría con mejores números. Seguimos con el Brasileirao, donde Flamengo quedó a un paso de consagrarse, luego de superar en un partido muy difícil a Gremio, ya que el Mengao guardó a la mayoría de sus titulares. Sin embargo, un solitario tanto de un Gabigol de récord fue suficiente para vencer, aunque le tocó sufrir para conservar la ventaja. Palmeiras y sus pretensiones en el campeonato quedaron muy comprometidas al empatar a 1 con un Bahía luchador, y ahora el Verdao le tocará recortar una ventaja de 13 puntos con tan solo 15 que quedan por disputar. Santos y Sao Paulo dieron un gran espectáculo en su partido, pues ambos salieron a proponer, crearon muchas ocasiones de gol, pero al final el empate benefició a Santos, que se aseguró su presencia en la Copa Libertadores 2020, y Corinthians e Inter siguen demostrando por qué se alejan de los puestos de Libertadores, ya que firmaron un soso empate a 0 donde ninguno demostró ambición para buscar la victoria. Estos fueron los demás resultados de la fecha 33. En la tabla, Flamengo está a una sola victoria para lograr el campeonato. En el descenso, estos son los 4 equipos que sufren en la zona roja. En los goleadores, Gabigol con 22 tantos parece que será el artillero de la temporada. Así nos fue con las predicciones y estas son las apuestas para la fecha 34. Y como en Paraguay hubo receso por la fecha FIFA, pasamos a Ecuador, donde se jugó la revancha de la Copa de ese país, que tuvo una apasionante definición en Manta luego del gran partido de Delfín que puso a sufrir a los albos en los 90 minutos. El cuadro cetáceo pudo hacer más goles, pero la efectividad tardó en llegar. En cambio, Liga, en una de las pocas que tuvo, la mandó a guardar, y por ese tanto de visitante se coronó como el primer campeón en la historia de este torneo. Así que una vez más, Liga es pionero en el tema de títulos en el fútbol ecuatoriano. Felicidades a los hinchas, y de momento hay que decir que iría a la Copa Sudamericana a falta de ver lo que suceda en los playoffs de la Serie A. Pasamos a Colombia, donde ya se disputaron la mitad de los cuadrangulares, y en la tercera fecha del Grupo A, Nacional no pudo hacer respetar su casa ante el Junior, que arrancó con todo y sometió a los verdes con 2 goles. Sin embargo, estos no se amilanaron y crecieron en confianza al lograr un empate que no les alcanzó para la remontada. Cúcuta y Tolima no se hicieron daño luego de un partido donde se repartieron el control y los porteros se lucieron para mantener el 0-0. Mientras que en el Grupo B, Santa Fe cumplió con lo esperado al vencer a Alianza Petrolera por la mínima. El León supo conservar la ventaja inicial y, de no ser por la inefectividad de los delanteros, pudo haberse ido con más goles. Y en el duelo caliente del grupo, América golpeó en casa ante un Cali que supo competir ante un cuadro escarlata que aprovechó el penal y la ventaja numérica para conseguir el triunfo. En
En las tablas, Tolima manda en el A, mientras que en el B, América y Santa Fe igualan en la punta. En los goleadores, Cano está de vacaciones y aún lidera la tabla. En el descenso, o más bien el ascenso, el Pereira aseguró su regreso a la A en 2020, tras clasificarse a la final del segundo semestre, algo que ya había hecho en el primero, por eso se aseguró su presencia en la Liga Águila el próximo año. Así nos fue con las predicciones, y estas son las apuestas para las dos fechas que se disputarán esta semana. En México hubo parate por la fecha FIFA y en Chile el clima está lejos de la estabilidad que exige un desarrollo normal de la competencia que según la ANFP volverá el próximo 22 de noviembre. Veremos si esto es posible. Mientras tanto pasamos a Uruguay, donde se jugó el clásico entre Nacional y Peñarol, que no estuvo a la altura del marco del partido, que resultó ser un fiasco ya que ambos equipos arriesgaron poco, no generaron muchas ocasiones y lo único llamativo fue el penal no cobrado a Nacional. Sin embargo, con el 0-0 el Bolso es el gran beneficiado ya que mantiene a los Mirasoles al margen de la tabla anual. Estos fueron los demás resultados de la fecha 12. En la tabla, como si no hubiera pasado nada, pues Nacional se mantiene por un punto arriba de Peñarol. En el descenso, estos son los tres equipos más comprometidos. En los goleadores, los mejores acumulan 6 tantos. Así nos fue con las predicciones y estas son las apuestas para la fecha 13. Llegamos a Perú, donde continúa la adrenalina en la definición del clausura. Alianza Lima toma ventaja luego de superar a Sport Huancayo en casa, gran partido de los íntimos que supieron ser más acertados y el 3-1 los mantiene en la punta. Universitario tropezó ante UTC, que aprovechó la desconcentración de los cremas al final para arrebatarle un punto que compromete a los merengues. Y Sporting Cristal se mantiene en la lucha luego de no desfallecer ante un incómodo Alianza Universidad, que cayó por 2-1. Estos fueron los demás resultados de la fecha 16. En la tabla nos espera una última fecha vibrante, ya que la distancia es muy corta entre los tres grandes. En el descenso, Sport Boys de momento es el candidato a acompañar a Pirata a la Liga B. En los goleadores, Bernardo Cuesta lidera con 24 tantos. Así nos fue con las predicciones y estas son las apuestas para la definitiva fecha 17. Y terminamos en Venezuela, donde se jugaron los juegos de ida de los cuartos de final y Metropolitanos dio la campanada al superar claramente a Táchira, que tuvo la suerte de salir perdiendo solo por 2-0. Trujillanos fue dominante ante La Guaira, que ayudado por su extrema contundencia sacó un empate de visitante. Deportivo Lara hizo los deberes en casa y sin muchos contratiempos venció a Llaneros por 2-0. Así está la liguilla luego de los partidos de ida. En los goleadores, todavía los mejores no rompen la paridad de los 9 tantos. Y así vamos de momento con las predicciones a la espera de los juegos de revancha que se disputarán esta semana. Y hasta aquí el show sudamericano. ¿Cuáles equipos lograrán acceder a las copas en este tramo final? Descúbrelo aquí en Palabra de Gol.